En esta última parte se dan aspectos prácticos de lo que sería el modelado físico, en donde lo que se puede hacer es una simulación total o generalmente, que es lo más común, una simulación parcial, porque a veces es imposible cumplir con todos los requisitos de semejanza para tener semejanza completa. Vamos a ver algunos bancos de ensayo y túneles aerodinámicos y vamos a ver sus características principales con algunos ejemplos. El contenido de esta última parte es en lo que se refiere a modelado físico y muy importantemente lo que es simulación parcial, y después se dan algunos detalles de algunos bancos de ensayo que se conocen. Como siempre, se indican los objetivos docentes a cumplir una vez estudiada esta última parte de la unidad. Otra vez indicamos la misma bibliografía que en las partes anteriores. Esta está marcada en negro, en negrita, porque es la más utilizada. Y finalmente, en esta última parte, se va a presentar el modelado físico y aplicaremos los conceptos relacionados con las condiciones necesarias para que haya semejanza entre un prototipo y el modelo, que es el que yo voy a estudiar. El modelo es el que se hace antes del prototipo para poder así extrapolar sus resultados a lo que puedo esperar de un prototipo, que es el que voy a luego producir de forma industrial. Se van a discutir casos con semejanza total o solo semejanza parcial y qué técnicas se aplican en ellos para poder predecir los resultados de los prototipos estudiados a partir de los modelos. Se dan nociones sobre tipos de túneles de viento, su elemento constitutivo y algunos ejemplos. Bueno, después de haber dado toda la teoría de lo que sería técnicas de dimensionalización y estudio de modelo y semejanza, lo que pasaríamos es a hacer aplicaciones de todas estas cosas que hemos visto al problema de modelado físico. Entonces, si nosotros queremos hacer un experimento, hemos logrado agrupar las variables independientes dimensionales en grupos dimensionales con las técnicas que hemos visto, solo debo cambiar el valor del grupo dimensional. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el número de Reynolds, basta cambiar la velocidad y no simultáneamente la longitud característica o la viscosidad del fluido para cambiar el número de Reynolds. Entonces, a veces, de las variables dimensionales que forman el grupo, a veces es cambiar una más fácilmente que otra. Por ejemplo, es más fácil cambiar la velocidad que la viscosidad o la densidad. Entonces, el hecho de cambiar el valor del grupo dimensional tocando la velocidad, por ejemplo, implica que voy a obtener la misma riqueza de información y no tengo que andar afectando a todas las variables. Y en eso reside la potencia de estas técnicas de dimensionalización y lo útil que son para cuando quiero hacer experimentos. Entonces, el análisis dimensional también puede sugerir que variables pueden tener poca importancia y solo bastaría hacer unos pocos ensayos que confirmen esta hipótesis o no, como hemos puesto ya en algunos ejemplos previos que hemos venido discutiendo. También el análisis dimensional, el que en realidad proporciona la ley de escala, que es como vimos cuando dedujimos las expresiones para el número de Reynolds, para el número de Mach, para el número de Freud. Cuando hablamos de modelado físico, implicará realizar una experimentación. Entonces, para llevar adelante esa experimentación, hemos escogido todas las variables dimensionales para poder formar los grupos adimensionales satisfactoriamente, pero surgen algunas dificultades. Por ejemplo, si es posible especificar todas las variables que intervienen en los grupos. Por ejemplo, a veces es muy difícil determinar la densidad o la viscosidad de un fluido que no lo tenemos bien identificado, eso pasa muchas veces, o es muy difícil medir la velocidad o una presión, etc. Entonces, aparte también tenemos que ver qué efectos son los importantes. Por ejemplo, si la temperatura es la que me afecta más mi problema, o la viscosidad o la rugosidad de la superficie en donde el fluido está fluyendo, puedo tener muchas variables que introduzcan dificultades añadidas a mi problema. Entonces, esto se resuelve a través de la experiencia adquirida y el buen juicio que esta experiencia nos deja, ya que nos van a indicar cuáles son los parámetros a retener. Un análisis estimativo de los valores de estos grupos dimensionales permite cuantificar su importancia. Esto se ve más claro
una vez hecho la dimensionalización de las ecuaciones diferenciales. Ustedes pueden distinguir acá, aunque esta ecuación se vea poco amistosa, de que acá tengo velocidades derivadas respecto al tiempo de forma parcial. Esto sería una aceleración local. Estos eran los efectos convectivos de la aceleración. O sea que si acá tengo aceleraciones, del otro lado tengo que tener fuerzas. Entonces, al dividir por la masa acá, me queda solo la aceleración, entonces acá voy a tener fuerza por unidad de masa. Fíjense que acá hay gradientes de presiones, acá hay de alguna manera efectos gravitatorios y acá hay efectos que podríamos atribuirlo a los efectos de corte en el fluido, que serían los efectos viscosos. Entonces, a la dimensionalizar las ecuaciones, por eso están los asteriscos acá, aparecen muchos de los números que hemos estado mirando. O sea que sería algo equivalente a lo que ustedes han hecho al comparar fuerza. Acá directamente lo que se hace es dividir por valor de referencia en la ecuación diferencial y se obtiene una ecuación de este tipo. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, fíjense que acá no hay ningún número, o sea que todo esto, acuérdense que cuando obteníamos todos estos números los comparábamos respecto de los efectos inerciales. Por lo tanto, un número grande respecto de uno implica que esto es importante respecto de esto. Si uno sobre esto me da un número muy pequeño, implica que los efectos gravitacionales en ese problema no serán importantes. Entonces, esta es una manera muy útil de plantear la ecuación y verla para poder analizar qué términos son importantes y qué no. En un experimento ocurre algo similar y uno debe pensar que cada grupo adimensional que yo estoy reteniendo implica que hay que hacer un esfuerzo necesario mayor, va a haber un esfuerzo mayor para obtener resultados y por lo tanto los costos del experimento se me van a incrementar. Habíamos comentado muchas veces que el ensayo experimental puede realizarse sobre un modelo a escala para poder así diseñar un prototipo que se tiene en los planos pero todavía no se construye. Entonces lo que hay que hacer es un análisis estimativo de la posibilidad de que el modelo sea semejante al prototipo, lo que va a implicar buscar que se cumpla la semejanza que hemos planteado entre modelo y prototipo. Entonces muchas veces eso, como ya hemos venido comentando, es difícil de lograr. Entonces yo quiero diseñar o tengo ya bajo estudio un diseño inicial de este avión, muchas veces se recurre a modelos a escala. Fíjense que acá hay simetría, por lo tanto está cortado a la mitad el fuselaje, y lo que se hace es medir el flujo sobre este ala o cómo afecta el motor al flujo sobre el ala, etcétera, etcétera, con instrumentos como los que habían nombrado del tipo Hotwire, que son muy sensibles y especifican velocidades de fluctuaciones en zonas muy... tienen volúmenes de controles muy pequeños, por lo tanto las zonas son muy específicas y puedo hacer un estudio de detalle que en este prototipo, estudio de detalle que en el modelo sería imposible por los costos. Entonces, si los parámetros dimensionales coinciden para modelo y prototipo, podemos asegurar, por lo tanto, que va a haber semejanza completa entre modelo y prototipo. Ya vemos que teníamos que cumplir 3 tipos de semejanza y en el caso de problemas termofluidinámicos, 4 tipos de semejanza, ¿sí? Que son los que están indicados acá. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando comparamos modelo y prototipo? Por ejemplo, que la velocidad del modelo no sea tan baja que el flujo se convierta en laminar o tan alta que los efectos de compresibilidad sean notables. Que, por ejemplo, en el modelo de la tensión superficial se vuelve importante respecto a la del prototipo, que muchas veces es despreciable. Que la rugosidad del modelo respecto a la del prototipo tenga una escala, porque si ya el prototipo tiene una rugosidad muy baja, lograr una rugosidad equivalente al modelo sería a lo mejor costosísimo. Entonces, cuando el no mantener alguna de estas relaciones es inevitable, se habla de lo que es simulación parcial o semejanza parcial, y esto implica que hay que tener en cuenta las distorsiones de los resultados que se obtienen en mi modelo a la hora de extrapolarlo al prototipo. Entonces, hay muchas técnicas adicionales a el modelado físico que nos permiten obtener resultados creíbles para prototipos a partir de modelos que no cumplan semejanza total, sino que tengan simulación parcial.
hay que tener ciertos cuidados. Vamos a ver algunos ejemplos de cuando tengo que tener en cuenta, cuando comparo modelo y prototipo, donde esta condición de semejanza completa no se cumple. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que, por ejemplo, no se puedan igualar todos los parámetros dimensionales simultáneamente, cuando hablo de semejanza dinámica entre modelo y prototipo. Por ejemplo, tendría que igualar Reynolds y Froh a la vez, y para una cierta escala geométrica entre modelo y prototipo, y cuando veo que tengo que calcular, o a partir del cálculo que hago, veo cuáles son las propiedades que tiene que tener el fluido para utilizar en el experimento con el modelo, resulta que es un fluido que no existe. Por ejemplo, una viscosidad imposible o una densidad que no existe. O bien, podría ocurrir que en el caso de también semejanza dinámica tenga que igualar el número de match y los Reynolds simultáneamente y que no pueda hacerse. Veamos un par de ejemplos al respecto. Planteo en el segundo caso, voy a tratar de ver qué pasa al igualar los dos Reynolds en el caso de un camión, que voy a tener que simular con un modelo a escala en un túnel de viento. Si de la igualdad de los Reynolds calculo la velocidad a la que tendría que estar el modelo en el túnel de viento, vería que a lo mejor me da una velocidad altísima de una manera similar al ejemplo que les puse de la turbomáquina cuando estudiamos el número de Reynolds. Entonces, en este caso, al ser tan alta la velocidad, vemos que en el aire puede ser mayor que la velocidad del sonido en el aire, y entonces los requerimientos del túnel de viento serían altísimos en términos de costo, y aparte estaría en la condición de que no se cumple tampoco el número de Mach, porque uno es subsónico y el otro es supersónico, por lo tanto no tendría una semejanza completa. Retomando la primera condición que planteaba acá de Reynolds y Froh, por ejemplo, si yo tengo un prototipo de escala 25 veces el tamaño del modelo, o sea que el modelo es 25 veces más chico, y si el prototipo navega en agua, el modelo, para tener una velocidad adecuada a mi canal, podría requerir de un fluido con una viscosidad cinemática 125 veces más chica que la del agua, y ese fluido a lo mejor no existe. Veamos otro ejemplo, en donde ahora lo que tengo es que igualar el número de Mach y el número de Reynolds simultáneamente. Recuerden que el número de Mach era la relación de la velocidad del flujo dividido la velocidad del sonido en ese flujo, en ese fluido. La velocidad de la onda sonora se calculaba de esta forma, como lo han visto en termodinámica, siendo el gamma la relación de calores específico a presión y a volumen constante. R la constante del gas, que en este caso es para el aire, la constante particular, y pongamos como ejemplo que tengo un prototipo de aeronave que es 25 veces el tamaño del modelo y se utiliza una presión de 70 kilopascales y una temperatura de diseño de 268 Kelvin. O sea, esto sería típico a una altura de 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces me tendría que preguntar ahora, para hacer el ensayo con el modelo de escala, cuál es la presión a la que tendría que mantener la atmósfera en el dispositivo de ensayo para poder tener las mismas condiciones en el modelo y en el prototipo. Entonces, si yo a 3 kilómetros me dan esta temperatura y esta presión de trabajo, la densidad sería esta. La velocidad de la onda sonora sería esta. La viscosidad y los calores y la velocidad, pero la viscosidad y la velocidad a esta altitud tendría que son respectivamente 1,6 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo y 400 metros segundo. ¿Qué tendría que tener en el túnel de viento? Si estoy asumiendo que la temperatura es de 15 grados y la presión en la atmósfera normal,
a nivel del mar, la densidad es esta para el aire, la velocidad del sonido, fíjense que ahora cambió, la viscosidad es la que tengo a nivel del mar y debería calcular la velocidad del modelo ahora. Entonces, para igualar los números de Mach, debo calcular esta velocidad y tendría que tener una velocidad de 414,2 metros por segundo. Entonces la pregunta, ¿es esto factible? Tendré un ventilador que me dé esa velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora con el Reynolds? Si igualamos los Reynolds, veamos que la densidad del modelo la calculo de esta forma. ¿Qué presión se requiere ahora para obtener esa densidad del aire? Calculo la presión para el modelo y son 1900 kilopascal. Entonces el cálculo te indica que la presión requerida sería muy alta, lo que implica tener una potencia muy grande para el compresor. Ya no sería un ventilador, sería un compresor. Entonces la pregunta ¿es esto factible? Deberán evaluar si esto es posible o no en función de las posibilidades técnicas y económicas que tengan en cada caso. Bien, después de ver estos ejemplos, se hace evidente que el problema de la semejanza dinámica es complejo, pero un problema menos evidente es cumplir a veces con la semejanza geométrica. Y esto muchas veces se vuelve muy importante. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando tengo que plantear la semejanza geométrica en términos de rugosidad idéntica entre modelo y prototipo, algo que ya habíamos comentado. Cuando esto no se cumple, debe hacerse una corrección a posteriori por rugosidad y se va a basar en extrapolaciones basadas en estudios de efectos de rugosidad. Por ejemplo, en el caso de bomba, se hace estudio de rodete en donde la rugosidad no se puede mantener al mismo nivel, entonces hay que hacer estudios de rendimiento a posteriori cambiando otros parámetros o viendo de alguna manera cómo corregir por efecto de rugosidad. Otra posibilidad es que sean efectos de escala también geométricos, como por ejemplo en el caso del modelo a escala de puertos o ríos, algo que ya les comenté también, en donde si se respeta la escala 3D a las 3 dimensiones, vamos a ver que la escala de la profundidad de ese río o de ese puerto es tan pequeña que pueden aparecer fuerzas de tensión superficial en el modelo, que no aparecían en el prototipo, y eso implica hablar de que tampoco se va a cumplir la semejanza dinámica, porque ahí voy a tener problemas con el número de Weber. Y entonces, por un lado, la construcción de esta represa implicaría que a lo mejor las profundidades son muy, muy pequeñas, difíciles de maquinar, y por otro lado voy a tener efectos de tensión superficial. Luego, si el igualar dos o más parámetros dimensionales no es práctico, la información se debe obtener de pruebas de modelos combinadas con cálculos teóricos. Entonces, se dice, por tanto, que se está haciendo un trabajo de simulación parcial. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo se trata este problema. Entonces, tenemos el ejemplo de un barco en donde vamos a tratar de mantener la similaridad del flow, mientras que el reino vamos a permitir que sea un poco diferente. ¿Por qué? Miremos qué pasa en el caso de tener similaridad completa de Reynolds y flow, como hemos dicho que tenemos que tener en casos de flujos con superficie libre. Miremos los Reynolds de prototipo, el Reynolds de modelo. Tenemos una cierta longitud de escala en función de la longitud de la relación de viscosidades y de velocidades. Y ahora lo planteo en términos de flow, vuelvo a despejar mi relación de escala en función ahora de las velocidades. Luego puedo ver que igual estos dos términos, puedo ver qué relaciones de viscosidad necesito en función de la relación de escala entre prototipo y modelo. Si yo planteo una relación de 1 a 25,
para mantener tanto el Reynolds y el flow, la viscosidad del modelo va a ser una función de la escala, como acabamos de ver. Y esto muchas veces no es factible. Supongamos que la viscosidad del prototipo es esta, la del agua. Cuando hago los cálculos, veo que me da un valor de 1,0 por 10 a la menos 6 multiplicado por el 8 por 10 a la menos 3 me queda del orden de 8 por 10 a la menos 9. Si consultamos una tabla de viscosidades, vemos que me queda por debajo de este valor, que ya es un valor límite para los fluidos que yo conozco. Por lo tanto, no sería factible mantener el Reynolds y el Flow en este caso, porque el prototipo tendría que hacerlo navegar en un fluido que no existe. Entonces, lo que se hace es, a partir de la experiencia, se sabe que es mucho más importante el efecto del Flow que del Reynolds, entonces se mantiene el número de Flow y el Reynolds se lo relaja. No se trata de cumplir igualdad de número de Reynolds. Veamos el caso ahora de flujos también con superficie libre. Y les comentaba el caso de cuando uno quiere hacer simulaciones de represas, ¿no? Acá vamos a ver que este tipo de problemas traen problemas bastante importantes para tener una similaridad dinámica completa. Generalmente en la aplicación hidráulica la profundidad es muy pequeña en comparación con las dimensiones horizontales, porque estos son a lo mejor del orden de kilómetros y acá tenemos 50 metros de profundidad, por ejemplo. Si yo quiero utilizar similaridad geométrica, la profundidad del modelo debería ser tan pequeña que me va a aparecer efectos de tensión superficial, porque si el Weber es chico, los efectos de tensión superficial van a ser del orden de los inerciales y medir se vuelve muy difícil porque las profundidades son muy pequeñas. Entonces lo que se recurre es a plantear modelos distorsionados en donde lo que se requiere después es tratar de corregir mediante algunas técnicas empíricas los resultados obtenidos de manera de poder extrapolar los resultados que se han medido en el modelo a el prototipo de escala completa. Entonces vamos a retomar el ejemplo del canal costero para que se den cuenta todos los problemas añadidos que implican una simulación completa, una similaridad completa, ¿no? Entonces, noten que acá tengo los mismos datos que tenía en el ejemplo que se había dado y lo que se pretendía era trabajar en un modelo que tuviera una cierta escala de este canal costero. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo propongo un modelo a escala en donde lo que verifico es que haya igualdad del número de Weber. Por lo tanto, planteo la semejanza y lo que hago es despejar la velocidad del modelo, o sea, la velocidad que tendría que tener en esa maqueta para el flujo, en función de mantener esta semejanza. Veo que la velocidad es de 4,93 metros por segundo, que es una velocidad calculada para el modelo conservando la igualdad del número de Weber. Cuando yo calculo el número de Weber en este caso, veo que es 3,3 por 10 a la 4, por lo tanto no hay efectos superficiales porque las fuerzas de inercia son mucho más importantes que las de tensión superficial. Ahora, esta velocidad es poco práctica porque imagínense que si tienen un modelo a escala de este canal de 10 metros, que es escala 1 en 100, estamos hablando de 100 centímetros, a lo mejor la habitación es de 5 metros de lado, y si tiene una velocidad de 4,53 metros por segundo, es elevada, ¿no? Para esa maqueta. Entonces, veamos qué pasa con esta velocidad, a ver si hay igualdad de Reynolds y Flow. Entonces,
analicemos si se cumplen las igualdades de Reynolds y Freud. Vamos a igualar, por ejemplo, los Reynolds y para estos datos, cuando lo hacen, van a verificar que la velocidad es del orden de 50 metros por segundo ahora para el modelo. Si calculara el Weber con esta velocidad, me sigue dando un valor alto, tanto para el prototipo como para el modelo. Por lo tanto, pese a que el Weber no es el mismo, es un Weber alto, por lo tanto los efectos de tensión superficial siguen siendo despreciables. Estoy manteniendo el reino, pero la velocidad es altísima. Entonces, si ahora lo que trato es de verificar la igualdad del Freud, en este caso tendría con 50 metros por segundo un Freud del orden de 51, lo que va a dar lugar a un flujo que se llama supercrítico y sería semejante a un flujo supersónico, nada más que en flujos en canales. Ya vamos a ver un poco más de detalle. Y si calculara con esta otra velocidad, el flow del prototipo sería de 5 por 10 a la menos 3, o sea que ahora tendría un flujo subcrítico con un flow menor que 1, lo que sería equivalente a un flujo subsónico en el caso de flujo compresible. Entonces, la relación entre flow es de 1 por 10 a la menos 4, por lo tanto nunca se cumple que haya igualdad en el flow si hay igualdad en Reynolds. Luego, en que en un caso el flujo sea supercrítico y en el otro subcrítico, introduce efectos de escala muy significantes que no permitirían una extrapolación de los datos obtenidos en el modelo hacia el prototipo. Cosa que vamos a ver muy sucintamente en la transparencia siguiente. Aquí vamos a dar muy sucintamente a qué nos referíamos que los efectos de escala son muy significantes y que no permiten una extrapolación de datos obtenidos en modelo y prototipo. Si ustedes alguna vez han visto un flujo sobre una protuberancia, a lo mejor lo han visto alguna vez en alguna serie que algo, van a ver que dependiendo de la velocidad a la que tenga, puede ocurrir que el pelo de agua tienda a acercarse a la superficie del sólido, o bien que lo que ocurre es que el pelo de agua se aleje de la superficie del sólido. De alguna manera, esto es lo que es flujo subcrítico y supercrítico. Entonces, de la teoría de canales abiertos, si uno plantea con la ecuación de energía, que sería algo análogo a la ecuación de Bernoulli, y si la dimensionalizáramos, tendríamos una expresión de este tipo que se parece mucho a una que vamos a ver en flujo compresible. Entonces, de alguna manera se analiza la pendiente que tiene en la superficie libre del fluido en función de este número de Freud. Entonces, en el caso de flujo subcrítico, vamos a ver que el Freud es menor que 1 y lo que ocurre es que la superficie tiende a acercarse a el fondo sólido. Mientras que si el flujo es crítico, tendríamos otras características que ahora no vienen al caso, acá están detalladas. Y cuando viene a ocurrir que el flujo es mayor que 1, el flujo es supercrítico y ahora la pendiente tiene sentido contrario al que tenía antes. O sea que ahora en vez de acercarse, se aleja. Por lo tanto, no podría estar midiendo propiedades en un modelo de escala en donde tenga estos problemas con el número de Freud. O sea, si mantener la igualdad de otro número implica no mantener la igualdad de Freud, implicaría que no estoy teniendo en cuenta fenómenos que son similares. Entonces, es mucho más importante mantener el número de Freud en problemas de flujo en canales o con superficie libre que otros números adimensionales. Entonces, dicho esto, los flujos son completamente diferentes a flujo subcrítico que supercrítico. Ya vamos a ver que hay una analogía de flujo compresible entre el flujo subsónico y el flujo supersónico, como ya expliqué recién también, lo que nos conduce a decir como conclusión que en flujo en canales o flujos con superficie libre hay que mantener fundamentalmente el número de Freud. ¿Sí? Luego, habiendo visto que es imposible cumplir por los valores que hemos calculado el número de Reynolds en el Freud a la vez, usando líquidos con similares propiedades físicas, se insiste en que hay que mantener el Freud más que el Reynolds.
Luego, los cálculos de velocidad para el modelo basado en similaridad del número de Fromm hacen que ahora las velocidades para el modelo sean del orden de 5 por 10 a la menos 2. Y el Reynolds sigue siendo bastante alto. O sea, pese a que la velocidad es muy baja, el flujo en términos del número de Reynolds probablemente sea turbulento o casi turbulento, dependiendo de la forma del fondo. Esto lo veremos más en detalle cuando estudiemos en la unidad 5, flujo sobre placas planas. Y lo que sí podemos ver es que a esta velocidad el número de Weber es de 3,4, o sea que las fuerzas de inercia son casi 3 veces y media más grandes que la debida a la tensión superficial. Por lo tanto, los efectos de tensión superficial todavía siguen siendo bajos. Entonces, todas estas condiciones implican hablar de que estoy teniendo que definir una simulación parcial en donde lo que voy a mantener es el número de Fromm y después tendré que ver si hago correcciones a posteriori por no haber mantenido el Reynolds y por no haber mantenido el número de Weber en el modelo y en el prototipo. Esto ocurre siempre en modelos a escala de presa o de flujo en superficie libre. Entonces, hay mucha experiencia en lo que es simulación parcial en este tipo de problemas y hay que tener de alguna forma estos efectos secundarios, hay que tenerla en cuenta. Muchas veces estos efectos no son menores, pese a que son secundarios, y insisto que a partir de posteriores correcciones, estos son tenidos en cuenta. Entonces, en el caso de problemas de turbomáquina, el análisis dimensional tiene dos importantes aplicaciones, como ya hemos venido más o menos discutiendo, que es la predicción del comportamiento de un prototipo a partir de realizar estudios sobre modelos. Esto es una turbomáquina a escala, según conveniencia, a veces puede ser más grande o más chica, y la determinación del tipo más adecuado de turbomáquina que yo tenga que seleccionar sobre la base de máxima eficiencia para un rango especificado de alturas, velocidades y caudales. Entonces, estos detalles de modelado y simulación parcial para el caso de turbomáquina se van a ver en el tema 9.3. Bueno, ya casi como conclusiones finales de lo que sería lo que es la simulación parcial, hay que, cuando no puedo igualar todos los parámetros adimensionales, hay que seguir una jerarquización de esto. O sea, primero hay que considerar lo más relevante y relajarlo de menor importancia. Y de alguna manera hay que demostrar que no es importante recoger esos efectos en el problema que estoy estudiando. Esto se puede hacer a través de cálculos teóricos. Yo les puse que podíamos dimensionalizar la ecuación diferencial y todos los términos que tenían asterisco en esa ecuación son de orden 1. O sea que de alguna manera yo puedo comparar los efectos convectivos con los valores que me dan el número de Reynolds, el número de Fromm, el número de Euler y el número de Strouhal en esa ecuación diferencial, lo cual me va a permitir definir si puedo despreciar algo o no. O sea que ahí el análisis teórico también me ayuda mucho. O bien puedo corregir estos efectos a posteriori de ser esto posible, mediante algún otro tipo de experimentos que complementen a los anteriores. Esto ha dado lugar a una serie de trabajos a lo largo de mucho tiempo que de alguna manera, en función del tipo de prueba que yo tengo en esta tabla, me indica cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta o que son totalmente importantes, otros parámetros secundarios que hay que ir teniendo en cuenta, pero con una menor preponderancia, y después hay otros parámetros que pueden ser considerados como irrelevantes. Entonces, hay mucha experiencia previa, hay mucha información, y en el caso de que les toque trabajar en esta área, pueden buscar información de problemas específicos. Entonces, como conclusión final, vamos a decir que la consecuencia de la simulación parcial implica que no siempre puedo obtener grupos dimensionales pi equivalentes en modelo y prototipo, incluso cuando se obtiene semejanza geométrica, que muchas veces es difícil de cumplir. Entonces, esto implica hablar de similitud incompleta o similitud parcial. Y pese a esto, para el caso de túneles aerodinámicos, muchas veces se pueden extrapolar resultados de modelo de prototipo si se tiene en cuenta que muchos coeficientes experimentales dejan de ser función del Reynolds cuando el Reynolds es suficientemente alto como para garantizar que la capa límite y la estela detrás del objeto sea completamente turbulenta.
Esto lo vamos a discutir con más detalle en el tema 5 y en el tema 6. Vamos a ver cómo el efecto del Reynolds empieza a ser constante a partir de un cierto valor, que es elevado, por cierto. En el caso de túnel aerodinámico, también debe tenerse en cuenta que el bloqueo del túnel por la sección frontal del objeto que estoy introduciendo en el mismo tiene que ser de tal suerte que no sea mayor del 7,5% de la sección transversal del túnel, porque si no se están incluyendo efectos de pared. Entonces, al preparar ensayos de vehículos terrestres, en el caso de túneles de viento, si se tiene piso móvil, deberá ir a la misma velocidad que el viento generado por el ventilador del túnel. Esto ya es una sofisticación muy importante que está al alcance de poco, como vamos a ver en los ejemplos de túneles de viento que vienen a continuación.